descontracturada. Para nosotros, el Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy es un orgullo, un honor contar, ¿no?, con la valiosa colaboración desinteresada, un apasionado del derecho, de la ciencia jurídica, de nuestro derecho penal, el doctor Julio César Báez. Y estamos debutando, recién hace 30 días que empezamos a trabajar como miembros y autoridad del Consejo Directivo. Y lo primero que hicimos fue comunicarnos y contactarnos con el doctor Julio César, a quien lo conocí hace muy poco, en el año 2018, cursando un curso de posgrado acá en nuestra querida Casita de Plata. Sé que a él le gusta mucho nuestros pagos, así que ojalá que cuando podamos salir de esta crisis sanitaria volvamos a encontrarnos en forma presencial y estar todos invitados desde ya. Así que bueno, sin más trámite, vamos a presentarlo orgullosamente a nuestro querido y estimado Julio César Báez, haciéndole saber que a partir de la semana que viene ya van a estar funcionando a pleno nuestros institutos, y en particular el Instituto de Derecho Penal, tanto de fondo como de forma, va a estar presidido o está presidido a partir del día de hoy por nuestro querido colega Marco Espinazzi. Así que, bueno, muchas gracias, Julio César. No necesita mayor presentación. Sabemos todos de sus antecedentes y fundamentalmente de su disposición y voluntad para desparramar, ¿no?, y hacer extensivos todos sus conocimientos a los colegas y las colegas de todo el país. Así que bueno, un gusto. Te paso la posta, querido doctor. Un abrazo. Gracias. Bien, gracias, señor presidente. Antes era mi alumno, voy a decirte señor presidente. Gracias a todo el pueblo jujeño, que ustedes saben que me une una relación ya de años de conocimiento, de haber visitado esa bellísima provincia con gente absolutamente cálida, con gente que he logrado trabar amistad. Menciono a Luis Camada, que lo veo entre el público. Imposible, pido disculpas por no poder presentar la lista de todas las personas de quienes de alguna u otra manera me han recibido con los brazos abiertos en Jujuy, ¿no? Disculpas por los inevitables olvidos. Sí, hay alguien de quien no me voy a olvidar o no me puedo olvidar, que es de nuestro querido Ricardo Grisetti, fallecido prematuramente, incluso antes del COVID, además de haber sido un jurista excepcional, una persona con quien podía tener un diálogo fecundo en materia de derecho, y no solo de derecho, me unía una amistad pese a la distancia cultivábamos. Lamentablemente, bueno, ya estará en el Olimpo de los grandes juristas, discutiendo, haciendo reformas desde el paraíso, pero siempre lo tenemos presente. Vivimos en esta pandemia, ¿no?, en este enemigo disfuncional, etéreo e inorgánico, que nos está costando derrotarlo, que nos ha impedido que esta conversación, que seguramente es mucho más nutritiva, o hubiese sido más nutritiva tenerla ahí en el querido colegio de la calle Sarmiento 340, si mal no recuerdo la dirección, donde intercambiamos no solo conceptos, sino afectos. Hubiese sido lindo irse después de acá, ir a Viracocha, ir a Manos Jujeñas. A los que son más jóvenes que yo, seguramente, si todavía la pandemia no se lo llevó, estaría topado. No digo Vieja Violeta porque, bueno, sería otro tipo de elenco, pero Jujuy tiene lugares hermosos, y ni que hablar del norte, ¿no? Tilcara, Pumamarca, podríamos comer guiso de llama, picante, pique a lo macho, picante de lengua, ahí en la cantina italiana, a los lugares donde Luis Camada me ha llevado en más de una oportunidad
ahí en Jujuy, pero bueno, hoy nos toca estar a mí en el 5º piso del Palacio de Justicia, un palacio que parece una sucursal de un cementerio hasta ahora, producto de, bueno, de la restricción de la circulación. Y realmente lamentar no tener afecto, ¿no? Porque el afecto es lo que une a los seres humanos. Las comunicaciones por Zoom o el ordenador puede transmitir información, pero lo que no va a poder transmitir es la emoción. Podemos pasar los conceptos, pero no vamos a poder terminar de cumplir con el marco necesario para la alteridad. Insisto, la alteridad suda empatía. Esperemos que algún día este enemigo sea derrotado y podamos volver a recrear, no sé si una normalidad como la anterior, pero sí una normalidad que no se extinga o se esterilice por el túnel del Zoom, porque de manera tanática las relaciones no pueden ser mantenidas eternamente por el túnel del Zoom. Dicho esto, me toca hablar de la criminalidad de género. Criminalidad que ha sido materia de evolución, ha sido materia de análisis y de estudios y de pronunciamiento. Creo que estamos viviendo una expansión, y bienvenida sea, de los derechos de la mujer, la futura y la anhelada nivelación con el hombre. Tiene que ser un norte que a todos nos enderece, que a todos nos empavesa. Claro, la mujer comenzó siendo, por una cuestión biológica, una cuestión propia desde el arco del tiempo, confinada a labores secundarias, confinadas a labores vinculadas a la reproducción, y a partir de ahí surgió una necesidad del hombre ocupar el espacio público y de la mujer el espacio privado. A mí no me gusta en general leer las conferencias, ¿no? No tengo la ductilidad que tiene el doctor Romero Villanueva, mi querido amigo, que todos ustedes lo conocen, para manejar los PowerPoint como lo maneja él. Soy bastante precario, pero me voy a tomar algunas referencias de algunos pensadores desde el arco del tiempo, lo que nos decían en torno de las mujeres. Yo voy a tomar algunos datos. Por ejemplo, para Aristóteles la mujer es un varón deformado. Cervantes la calificaba como un animal imperfecto. Quevedo escribió que la mujer es buena cuando está en la sepultura. Rousseau, recuerdan de Rousseau el sistema contractualista que todos estudiamos, esta forma de deponer nuestros inquinas para generar un verdadero marco de consenso, generar una autoridad que dirima nuestras tensiones. El marco contractualista de Rousseau escribía en torno a la mujer que había una defensa de las líneas basada en una educación signada por la obediencia, la castidad, la sumisión, y hecha completamente para satisfacer al hombre. Schopenhauer creía que solo infundiendo temor puede mantenerse la mujer dentro de la razón. Nietzsche, que esto viene a cuento, que en el final de los días terminó dialogando con su caballo y que fue inspirador de todo ese horror que fue el nacionalsocialismo, decía que a la mujer había que tratarla con el látigo, a la vez que Hegel propiciaba excluirla de su condición para los cuales deben vivir nada más para el varón. La primera pregunta que yo me hago al leer a estos ilustres pensadores, digo, es, bueno, ¿existía ya la fecundación in vitro en esa época? Porque hasta donde yo tengo conocimiento, y si alguno de nosotros ha sido fecundado in vitro, le pido que levante la mano, todos descendemos de una mujer. Nuestras madres son mujeres, yo tengo 2 hijas. Entonces, ¿por qué esta inquina a lo largo del tiempo de cosificar a la mujer? Esto se sigue reproduciendo en sociedades actuales. Si tomamos la sura del Corán, recomienda a las mujeres tratarlas bajo el manto del respeto del hombre. O sea, en las sociedades que adhieren a las enseñanzas de Mahoma, Alá es nuestro Señor y Mahoma es su profeta, seguimos reivindicando una cuestión de dominación clásica de la mujer. Esto viene también avanzado a partir de que la Iglesia tomó para sí el poder punitivo.
Cuando la Iglesia necesitó combatir la blasfemia, eligió el famoso enemigo externo común, la mujer. La comunión entre la mujer y el diablo era lo que generaba la atracción de los demonios íncubos y súcubos. Claro, las enseñanzas de la Iglesia, aún reconociéndome como católico, y con todos los perdones que ha pedido la Iglesia en la materia, tomemos el punto de partida de San Agustín, que hablaba que a partir de la garantía de castidad podía permanecer una sociedad de manera regular. Satán atacaba por el sexo y la mujer era la tentación permanente. Claro, tenemos en este momento la famosa leyenda de la papisa Juana, entronizada a partir del siglo XIII, generando una suerte de miedo a que una mujer tomó el trono de la Roma imperial. Esto nos va a llevar a una construcción de lo que entendemos por género y sexo. Y claro, el poder de mando que se establece en una relación de mando y obediencia, Fay lo decía claro, el objetivo de la política es el poder, el estudio de la ciencia política es el poder, y el poder es una relación de mando y obediencia. Y en la relación de mando y obediencia se gestaron relaciones desiguales. Y estas relaciones desiguales puso las estructuras patriarcales, a partir de la cual uno se vinculaba a través, por intermedio de la mujer, a través del mando, de la sumisión, del castigo. Hoy estamos en pleno siglo XX. Tuvimos que esperar hasta 1948 para que haya una declaración de derechos humanos. Tuvimos que nosotros declararnos que éramos seres humanos y respetarnos como tal. Los animales, mucho antes que nosotros, se concebían como tales. Nosotros tuvimos que esperar una declaración. Por lo menos, bueno, vino una declaración y estabilizamos normativamente. Y a partir de 1948 generamos esta revolución. Es cierto que a partir de los años 60 comienzan movimientos reivindicatorios y laudatorios de la mujer. La mujer tiene que dejar de abandonar la esfera privada para intrometerse, para instalarse y para de alguna manera competir en paridad del hombre. Yo no hablaría de género y sexo o de patriarcado o matriarcado como una relación desigual, con una relación de desigual. Tenemos que tender a la igualdad. No femicidio, pero no matricidio. Yo sobre esto voy a volver. Fue tan grande a lo largo del tiempo la postergación que ha tenido la mujer, que hasta los movimientos más reivindicativos de los derechos humanos dejaban afuera a la mujer. Todos recordamos la Revolución Francesa bajo el tema de libertad, solidaridad y fraternidad, pero fraternidad es un pacto de frater, y frater eran entre iguales, y los iguales eran los varones. Recordemos lo que le ha pasado a esta dramaturga genial que fue Olympe de Gouges, quien en 1793 pretendió extender los postulados de la Revolución Francesa a favor de las mujeres. No tuvo mejor idea que proclamarla en la época que Robespierre tomaba el timón de Francia, terminando en el caldazo. Entonces, la libertad no era para todos, la igualdad no era para todos y la fraternidad no era para todos. Había una parte excluida. Claro, el derecho también muchas veces tiende a consolidar situaciones desiguales. Una de las cuestiones que genera la discriminación contra la mujer es que colisiona con los rasgos de la democracia. El derecho ha desestabilizado relaciones desiguales. Recordemos la reforma de la ley 17711 del viejo Código Civil, la dote de la mujer. El hombre era el administrador natural de los bienes de la mujer porque se la creía una suerte de incapaz de hecho. Aristóteles en la política, volviendo un poco más para atrás en el arco del tiempo, la consideraba como una categoría intermedia entre el hombre y el esclavo. El Código Penal de 1891 establecía como causa de justificación dar muerte a la mujer cuando se la encontraba bajo el aspecto o en pleno acto de relación sexual inapropiada o inadecuada. Bueno,
vemos que el derecho muchas veces consagra desigualdades, muchas veces la producción normativa que se termina generando en elefantiasis legislativa, en un marco de expansión del derecho criminal, como diría el profesor Silva Sánchez, termina por consagrar desigualdades. Desigualdades que estamos todos subidos a un mismo barco. Esto tiene que cambiar. No podemos seguir estableciendo los viejos lastres patriarcales hacia el otro sexo. Esto también lo podemos encontrar desde el ángulo de la psicología. Al que le interesa el tema, yo les recomiendo leer la crítica que le hace Simone de Beauvoir a Freud en el segundo sexo, cuando critica toda la teoría pansexual de Freud, en el cual todos nos movemos por motivaciones sexuales, y en estas motivaciones sexuales las propiedades fálicas del hombre tienden a estar por encima de las mujeres. Es cierto que las lógicas de las dominaciones representan categorías de producción de un control social. El poder punitivo, muchas veces desbordado, que hay que limitarlo y contenerlo, terminó llevando agua en contra de las luchas contra la mujer. Nosotros estudiamos tradicionalmente la criminología como la ciencia que estudia las causas del delito y la persona del delincuente, Lombroso, Ferri, escuelas que entraron en el positivismo, escuelas que nos hemos formado en las facultades de Derecho con el positivismo y que tenían tan poco objeto de estudio a la mujer que ni siquiera las estaban analizados en el marco de la criminalización. O sea que ni siquiera para la cuestión criminal llegaban a ser tenidas en cuenta. Es cierto que ahora, a partir de la criminología crítica del último tiempo, empezamos a estudiar un fenómeno no menor, que es el poder punitivo como objeto de la criminología. No solamente el delincuente, no solamente esta destrucción que hizo Sutherland en el año 38 entre crimen y pobreza, demostrando que había personas que se acostaban en los pináculos de la sociedad y que delinquían de manera mucho mayor o con carácter mucho más sustantivo que aquellos vinculados a la criminalidad barrial, sino que por el contrario, había que insertar a la mujer dentro del paradigma. Exclusión, faltas de anclaje, toda una suerte de barajar y dar de nuevo y hacer de esta ciencia una ciencia que tiene que tener prácticas distintas. Ha habido, y acá les recomiendo al que le interesa el tema, es buscar el libro de dominación masculina, que tiene una sola publicación, que en la serie de anagramas, si van a la página 45, Pierre Bourdieu decía: las mujeres han presentado una lógica de cooperación en este sistema de dominación patriarcal. Yo acá me permitiría discrepar parcialmente con tan distinguido sociólogo e introducir el concepto de naturalización del orden patriarcal. Las mujeres naturalizaron esta relación de mando y obediencia. Las mujeres materialmente fueron establecidas mediante un sistema de pater. El modelo de la buena niña, el modelo de la niña obediente, de la buena esposa, de las labores domésticas. No pasemos por alto, si se quiere, todo el derrotero que hizo Julieta Galtieri, que fue a instancia de quien se logró el primer voto femenino, no el que conocemos de manera masiva en el año 47, a partir del año 51, que logró que las mujeres votaran en una elección provincial en San Juan. Incluso cuando Julieta Galtieri planteó la necesidad de que las mujeres se alistaran en el ejército, el propio procurador ante la Corte decía: la obligación de alistarse en defensa de la patria respecto de las potencias que las atacan corresponde a los ciudadanos, y entiéndase por ciudadano el término varones, con lo cual decididamente excluía cualquier posibilidad que una mujer
ingresar a la parte de las milicias. Claro, la violencia de género integra un sistema de dominación contrario al derecho. Volvemos a la visión de género, volvemos a qué entendemos por tener perspectiva de género, qué entendemos por juzgar con criterio de género. Y acá aparece lo que es la criminalidad de género. ¿Por qué decimos que tenemos que juzgar con perspectiva de género? Porque cuando tenemos una relación entre un hombre y una mujer, hay una relación de asimetría de poder. Esto es estructural. Esto viene desde la concepción propia de toda la sociedad donde la mujer fue excluida. La mujer hoy está manteniendo participación. Esta relación binaria tradicional se tiende a escudarse. Claro, la criminalidad de género tiene anidada en sus entrañas, anidadas en su retina, diferentes cosmovisiones, que ha llevado a la necesidad de reconocer diferentes instrumentos internacionales. Perendo para violencia, CEDAW para discriminación. En materia de derecho doméstico, la ley 26485 nos definió todas las categorías de violencia posible. Incluso si nos quedáramos con la del artículo 4, sería suficiente. Toda forma de agresión físico-psíquica contra la mujer. Y en esto me voy a remitir al libro que el profesor Camada escribió sobre el tema, sobre violencia de género, que tuve el inmerecido honor de prologar, donde hace una distinción que yo sigo bastante y que propongo, o la discutimos, que seguirla. No toda cuestión de femicidio, no todo femicidio, no toda muerte de la mujer en manos de un hombre es un femicidio. Tiene que haber un plus de género. Tiene que haber una suerte de cosificación. Si a mí se me ocurriría ahora salir por la 9 de julio y empezar con una ametralladora a matar a todo el mundo y matar hombres y mujeres, no por esto voy a no voy a ser alguien que protagoniza violencia de género en un marco sexista. Es más, es tan importante, ahora vamos a ver algunos tipos penales, es tan importante la relación entre género y sexo que el género nos genera una suerte de diferencia cualitativa con el racismo. Entre racismo y sexismo hay una cuestión de solamente de entidad de crueldad del daño. Claro, cuando hablamos de racismo, inevitablemente nos ponemos la mirada, nos enfocamos o nos dirigimos las cuestiones hacia lo que fue el horror del nacionalsocialismo. Pensemos que ni el sexismo ni el racismo tuvieron su origen, su cuna, en esta época nefasta de la historia, en esta época negra de la historia, sino que se viene retrotrayendo de años anteriores. La persecución o las variables antisemitas que yo condeno sin el menor atisbo. Somos todos hijos de un mismo Dios, aun cuando podemos tener referencia si Jesucristo era un predicador o si Jesucristo era un salvador para los que profesamos la religión cristiana, pero que proponemos un marco de diálogo interreligioso permanente obviamente con religiones serias, no con las sectas, no con los que hacen una actividad lucrativa de lo que son las cuestiones vinculadas a la eternidad o a la proyección en la eternidad. Vemos que acá hay contradicciones. Vemos que también durante el nacionalsocialismo no solamente se alquilaron judíos, gitanos, sino que fueron llevados a los campos de la muerte, los intersexos, los transexuales, los homosexuales, todo esto producto de una concepción darwiniana de una raza que se emergía sobre la otra. Ya voy a entrar específicamente sobre algunos de los tipos penales. No podría hacer una síntesis en estos minutos de todo lo que es la estructura de conductas de género a lo largo del Código Penal argentino, pero vamos a tomar algunas puntuales. Digo, si vamos caminando lentamente por los pasos de nuestra dogmática, la aniquilación fue moneda corriente
durante la Alemania gobernada por el nacionalsocialismo y hasta inclusive reivindicada por un estridente coro de juristas. Al que le interese el tema, le recomiendo leer Licencia para la liquidación de una vida sin valor, vida. Sus autores, Karl Binding y Angel Hoxha. A Binding lo conocemos por su monumental teoría de las normas. Hoxha era un psiquiatra alemán que ellos reivindicaban que toda aquella persona que tuviese malformaciones congénitas y no encajara dentro del culto del sagrado sentimiento del pueblo alemán, no tenían el derecho a una vida porque carecía del valor de vida. El texto se cumplió hace 100 años, es cierto que cuando se publicó, Binding estaba pronto a fallecer. Esto apareció en Leipzig, Alemania, en 1920. Traspoladas estas cuestiones a la actualidad, vemos que hay una reacción, una saludable reacción, y empezamos a ver cómo tenemos instrumentos internacionales que protegen a la mujer, tenemos instrumentos internacionales que protegen a los colectivos trans, otras personas, otro segmento ausente, otro segmento postergado, que solamente le queda como medio de vida la criminalidad barrial o callejera. Difícilmente yo lo vea, ¿no? Y alguno de nosotros los veamos, pero me gustaría que algún día poder discutir con algún juez en un acuerdo que sea miembro del colectivo LGTBI, poder discutir con abogados, fiscales, jueces, defensores oficiales que sean miembros del colectivo LGTBI. Son personas como nosotros que tienen una cuestión de bifurcación. Una cosa es el sexo y otra cosa es el género. El sexo es lo que naturalmente tenemos y el género es la autopercepción que uno posee en relación a determinado rol social. El que se concibe como mujer y es varón, la ley no hace más que reconocerle la paridad de sexo. Fue un avance en materia argentina la ley 26743 que reglamentó la igualdad de sexo, la posibilidad de contraer enlace entre personas de un mismo sexo que se autoperciben de manera distinta y la posibilidad hasta de mutar el nombre o mutar la condición en caso de que tengan una autopercepción diferente. En otros momentos los hubiésemos tirado a la hoguera. No recuerden que se ha llegado a concebir muchas veces a la mujer como un instrumento del demonio. Y claro, estas deformaciones generaban una verdadera casa de brujas por la cual para purificar la raza era necesario exterminar todo aquello que fuera blasfémico disidente con la religión oficial. Los colectivos trans, las mujeres comienzan a tener una protección a lo largo del recorrido de diferentes normas, de diferentes análisis. Son nuestros propios tribunales internacionales los que nos obligan a hacer un análisis permanente de sus convenciones. Recordemos la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 1/2020, que fue la que se gestó a consecuencia de la pandemia en materia de reclusos alojados en los sistemas penitenciarios, que nos obligaba a ejercer un control constitucional, aún de oficio, de todo lo que fueran los preceptos convencionales. No vamos a entrar a discutir ahora si a partir de la recomendación 1/2020 de la Corte Interamericana, que lo único que tendía a que aquellas personas, aquellos delincuentes con tratamiento, con delitos menores o en la fase final de tratamiento, para evitar una tragedia sanitaria o un genocidio por goteo, pudieran permanecer cumpliendo su pena o la parte de su pena en un establecimiento distinto, o el bombardeo que se generó posteriormente para mantener en un hacinamiento continuo a personas que podían haber tenido un tratamiento regular. Acá todos hicimos algo mal, ¿no?
y en esto seguramente yo tendré que hacer cargo de lo mío y lo pertinente, porque se generó desde estampidas masivas desde los institutos carcelarios hacia prohibiciones exacerbadas de cualquier tipo de egreso. Y nosotros, como los argentinos, nunca tenemos términos medios, vamos de un lado a otro, vamos desde un movimiento pendular. La propia Convención Interamericana de Derechos Humanos nos obliga a ser legisladores de las propias estatutos constitucionales, de los propios acuerdos convencionales, y esto nos lleva a seguir su jurisprudencia. Nos lleva a seguir su jurisprudencia como pauta, como guía de interpretación, no como sistema de aplicación automática. Son pautas, son guías, son formas de interpretación. No podemos permanecer al margen del sistema interamericano. Esta legislación, esta cuestión de convencionalidad nos obliga a ver sus normas. Y bueno, nosotros aplicamos, suscribimos Belén do Pará, suscribimos la Convención contra la Mujer. El 75, inciso 22, nos obliga a darle jerarquía a esa convención. Belén do Pará la tenemos a nivel de ley. Y si tenemos una interpretación, tenemos que generar la posibilidad de que no haya un divorcio entre la realidad sociológica y la consagración normativa. Y en esto los argentinos tenemos escuelas, tenemos doctorados, hasta caminamos con naturalidad por lo que es la anomia. No nos olvidemos de el emblemático libro de Nino, Un país al margen de la ley, donde él se encargaba de hablar de la anomia y de la anomia boba. No solamente cometemos la anomia por violar la norma, sino que está entre nosotros violarla por violarla. No basta que surja la norma para que estemos buscando cómo poder gambetearla y cómo poder evitar los efectos de la norma. Miren, esto lo tenía Borges resuelto o escrito con mucha más soltura en sus 4 conferencias sobre el tango, cuando Borges interrogaba la actividad de Moreira y la muerte de Moreira en manos de Chirino, y la gente se interpelaba, pero ¿quién es ese oscuro sargento de policía para darle muerte al famoso Moreira? Entonces nosotros tenemos una tradición de escaparle a la norma. No hagamos un panegírico o una detractación del gaucho, no hagamos su comparación necesaria con el cowboy. Parecería que el gaucho es el perseguido, el postergado, el hombre que toca la guitarra abajo del ombú, y el cowboy es aquel rubio de ojos celeste que termina rescatando a la doncella del bandido. Tenemos puntos de acuerdo y puntos de disenso en torno a lo que es el gaucho y todo lo que es el cowboy. Claro, a partir de la legislación represiva tomamos la consecuencia de tipos penales. La ley criminal va receptando conductas propias de necesidad de legislar, y esto responde a un sentimiento y responde a un clamor. Muchas veces responde un exceso, y responde un exceso porque hay cuestiones que no debemos olvidarnos, que el derecho penal, esta ciencia esquiafosa, como decía Carrara, es un derecho de excepción, es un derecho fragmentario. Por ahí la Corte, en el famoso fallo que está publicado en el tomo 320, página 2959, nos dice: el derecho penal es la última ratio, es el último recurso, es aquel donde hay que acudir cuando las otras ramas del derecho no acuden o cuando se necesita una protección adicional. Claro, nos guste o no nos guste a los penalistas, el derecho madre es el derecho civil en lo privado y el derecho constitucional en el derecho público, pero fundamentalmente en el tema que nosotros nos convoca es tema de derecho civil. El derecho madre está canalizado por el derecho civil, no por un derecho de excepción que somos nosotros. No obstante, hay preocupación y tenemos necesidad de introducir cuestiones dogmáticas o cuestiones de criminalidad de género. Yo no voy a hablar, que seguramente un tema quedaría para hacer un seminario especial, pero sí voy a tirar algunas perlitas. Hoy no podemos concebir a la legítima defensa con el carácter de actual y agotable en el tiempo en materia de una situación de género. En materia de violencia de género hay una cuestión de
de defensa permanente de la mujer en torno del hombre. No tenemos esta cuestión de actualidad como nos enseñaban a nosotros. El ejemplo que nos daban cuando éramos estudiantes de Derecho era: nadie puede ejercer legítima defensa, o como dice Donna, en nombre de la legítima defensa, tomar la justicia por su propia mano, pretendiendo golpear a mi colega porque cuando teníamos 15 años me robó a mi compañerita de banco. La legítima defensa tenía una actualidad. En materia de violencia de género tenemos que hacer una cuestión interpretativa de lo que nos lleva a la cuestión de la parte general, para no entrar en un punitivismo exacerbado y hablar de que los ciclos de la violencia que nos define Walker en materia de violencia en la pareja tienen un estado permanente. Y la violencia de género, la legítima defensa, tiene un estado de permanencia. El permanente riesgo que establece la mujer que es golpeada y socavada en los derechos, ya tutelado por toda la condición que ha asumido y que ha sido reconocida por los instrumentos convencionales, y fundamentalmente a partir del 75-22 de la Convención contra la Mujer, habla de un estado de ampliación de los estándares tradicionales. La legítima defensa pasa a tener un carácter permanente, no un carácter de actual o actualizable. En materia de violencia de género, para tomar un ejemplo, cómo tenemos que empezar a pensar en perspectiva de género. Hay una actividad permanente, de permanente acecho, de permanente ataque, aun cuando haya momento pasivo. Esto no lo podríamos pensar entre dos hombres, sin duda hay otra capacidad de respuesta. ¿Qué significa pensar la legítima defensa, por tomar un instituto en perspectiva de género? Partir de una concepción de modelo patriarcal, de justicia patriarcal que integramos y que todos luchamos para mejorar, donde hay una relación desigual de poder, donde el hombre tiene un poder biológico, estructural y social superior a la mujer. A partir de esto surgen los instrumentos del derecho como pretensos niveladores o como que intentan nivelar los diques de contención de un estado anómico. Mantener las concepciones tradicionales en materia de paridad entre el hombre y la mujer sería generar un espacio anómico, nos llevaría a lo que George Agamben nos deleita en su libro El estado de excepción, un espacio anómico, un espacio de nuda vida, un espacio de entredicho, donde cualquier significación permanece al amparo de la penumbra. Y a partir del estado de excepción, tener que legitimar un punitivismo exacerbado. Hoy no podemos generar los estándares de consentimientos que estudiábamos en la facultad. Vamos a tomar un ejemplo. Cuando nosotros repasamos el tan estudiado tratado de Sebastián Soler en materia de el antiguo delito de violación, Soler obviamente murió en el año 80, no estuvo presente cuando se modificó por la 25087, nos hablaba de que no podía existir una violación en el matrimonio, porque la mujer tenía un débito con el hombre. Esta opinión es tomada por Núñez, que en su tratado dice, no, evidentemente tiene un débito, no puede haber violación en el matrimonio. Podría haber algún remanente, algunas lesiones colaterales producto de la violación, pero no por el acto mismo. La ley 25087, con la modificación de la 27732, recuerdo, terminó por definir un delito contra la integridad sexual. La posibilidad de disponer libremente del cuerpo, la posibilidad de determinar con quién quiero tener relaciones sexuales y con quién no quiero tener relaciones sexuales. Pero no nos metamos en el campo de la violación, en el campo de los delitos contra la integridad sexual. Obra de las políticas y bien recibidas de las corrientes feministas, consagrando un anhelo que creo que compartimos todos, se ha consagrado el delito de femicidio. Claro, el femicidio tiene algún antecedente del famoso feminicidio, concepto que no viene desde el derecho penal, que no viene desde el derecho en general, sino que viene de la sociología. Lagarde introdujeron en el concepto
de feminicidio, aquella responsabilidad internacional que tenía el Estado frente a las matanzas sistemáticas de mujeres. El famoso fallo Campo Algodonero, recuerdan el hecho acaecido en la ciudad de Juárez, en México, donde todas las mujeres aparecían decapitadas justo en el campo donde se cultivaba algodón, terminó con la condena internacional al Estado mexicano. Esto nos generó del feminicidio pasar al conocido femicidio. Algunos dicen habría que haberlo tipificado de manera autónoma, otros dicen que es correcto la inclusión en el artículo 80, inciso 11, aún con una expresión ambigua en materia de violencia, en materia de la sintaxis de la norma, porque nos termina hablando y hubiere mediado violencia de género, con lo cual nos hace un reenvío a su vez a la ley 26485 que nos dice que es violencia de género. Pero bueno, las palabras las va creando el uso. En el idioma de los argentinos, Borges nos decía, es lo mismo el castellano que el argentino, es lo mismo la llovizna que la garúa. Entonces, a medida que vamos creando palabras, vamos creando morfemas, y los morfemas nos van generando nuevas construcciones. A nosotros se nos ocurrió hablar en el famoso caso Salcayán de travesticidio, palabra que no está en el diccionario de la Real Academia, pero un poco la construcción del vocabulario surge por esto que nos decía Borges en el idioma de los argentinos, de la posibilidad de usar y de comunicarnos. ¿Qué es lo que tenemos acá con el femicidio para tomar? Voy a tomar 2 delitos y después me someto a las preguntas que pueden ser más nutritivas de lo que yo me puedo extender en la exposición. ¿Qué es lo que tiene el femicidio que nos atesora una posibilidad de establecer la pena capital, la famosa pena de prisión perpetua? Esta imposibilidad que es de otorgarle al juez, como en las penas indivisibles, este famoso secuestro del tiempo, que en definitiva es la pena, tabulado por el legislador en función de la utilidad que lleva alguien al mercado y se lo priva de esa fuerza laboral. El famoso plus de género. No solamente un hombre tiene que matar a una mujer, condición primaria y básica del sujeto pasivo, sino además tiene que haber una cuestión de género. ¿Qué es una cuestión de género? Esto nos encargamos de decirlo en Valleneta. ¿Qué tiene que haber en una cuestión para que haya violencia de género? Tiene que haber un plus de género. Ese plus de género tiene que ser probado como que el hombre, además de matar a la mujer, quiere cosificar a la mujer, quiere someterla al dominio patriarcal. Y esto es una cuestión no menor, y es una cuestión que nos introduce en el contorno del derecho procesal. Todos conocemos algunos pronunciamientos señeros de la Corte, pero vayamos al modelo que se está usando en todas las provincias, y todavía en Nación seguimos padeciendo el sistema mixto o el sistema de fósil jurídico del juez de instrucción. En los sistemas acusatorios a los que tiende nuestra legislación, la propia Corte Federal, en el fallo Abraham Hunter Ronaldo, dijo: es obligación del fiscal y la querella, cuando lo hubiera, acreditar la conducta y todos sus extremos, so pena de violar la defensa en juicio. Es tarea del Ministerio Público Fiscal no solamente acreditar que el hombre mata a la mujer, sino que además debe probar este plus de género. Si no, podría ser un homicidio simple. Podríamos tomar un homicidio simple con una escala agravada dentro de 825 por ser una mujer. Aplicarle el 41 si utilizamos un arma. Pero tiene que haber un plus de género. Y esto es tarea de los fiscales. De hecho, si analizamos el considerando 14 del fallo Sandoval, en el voto del ministro Zaffaroni, dice: vamos hacia un modelo acusatorio. Es el modelo acusatorio que eligió la Constitución siguiendo a nuestros padres fundadores. Entonces, si seguimos el modelo acusatorio tomado en el considerando 14, que rememora el pensamiento de Alberdi, que dice: porque Juan Bautista Alberdi y los constituyentes así lo quisieron, tiene que acreditar todos los extremos de la conducta. Esta sí es tarea del derecho procesal. Esta sí es tarea o actividad de los fiscales.
claro, tenemos un punitivismo exacerbado y esto no lo podemos dejar de mencionar. Recuerdo un caso muy conocido acá en San Martín, provincia de Buenos Aires, donde el fiscal con buen criterio no aplicó el femicidio, sino que aplicó un homicidio simple con una pena de 23 años, una pena alta, ¿no? Porque no había podido acreditar ese plus de género, pero no obstante tomó en consideración que era un hombre que mataba a una mujer, que había una relación desigual sin llegar al plus de género. Casi lo linchan. Soportó un linchamiento mediático, parecía que la gente quiere sangre, la gente parte del sistema punitivo que quiere sangre, y esto no es propio de una república. Si tenemos una discusión horizontal como proyecto de república, una de las características, y esto sí, podemos coincidir con Zaffaroni, es que el artículo 1 de la Constitución Nacional habla de la racionalidad en los actos de gobierno como principio de proyecto de república. Entonces, no generemos por la protección a la mujer una banalización de la cuestión de género. La cuestión de género tiene que estar, la reivindicamos, pero tiene que estar para las cuestiones importantes. Tampoco tenemos que generar una cuestión de quema en la hoguera de los brujos o de los hombres. Es decir, volvemos a esto, no vayamos del magnicidio, no vayamos, perdón, del femicidio hacia el magnicidio. Tratemos de conciliar variables que tengan todo interés. La pregunta siguiente, ¿es el femicidio, este plus de género, contrario a la Constitución Nacional? Bueno, algún autor como Sánchez Cabermárter entró a decir que colisionaba con el 16, porque ante una manifestación a la inversa, es decir, que la mujer matara al hombre y no el hombre a la mujer, no había una posibilidad de pena perpetua. Volvemos a esta posibilidad de penas divisibles que nos establece el legislador. Claro, la irracionalidad de los debates se nos generan, aparte de garantías ocultas. La irracionalidad en el debate tiende no solamente a oscurecer la cultura, sino no tomar las cosas como son. Y acá yo sí le hago alguna crítica a algunas corrientes del feminismo. La lucha de la reivindicación de la mujer, el atalaya que nos ilumina cada 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, y hoy particularmente, que es el día Ni Una Menos, venga bien esta conferencia en este día justo particular que surgió de manera azarosa por una cuestión de agenda entre ustedes y nosotros como Ni Una Menos. Es una cuestión de derechos humanos, es una cuestión que nos convoca a todos. Entonces, tenemos que generar con perspectiva de género, tenemos que legislar con perspectiva de género, tenemos que juzgar con perspectiva de género. Vamos a tomar un segundo delito, la antigua violación, hoy llamado abuso sexual con acceso carnal. Gracias a Dios terminamos con la arcaica discusión de la vieja felatio inore, como si era el viejo abuso deshonesto, o la antigua violación, o como el actual abuso sexual con acceso carnal, o abuso sexual gravemente ultrajante. Hoy ya quedó despejada cuando hubiese penetración anal, vaginal o bucal. Esto lo discutimos, pero también teníamos que guiar los estándares de consentimiento. Se ha llegado a decir que ha habido consentimiento cuando la mujer, producto de la violación, no gritaba o no se resistía porque no emitía ningún signo de oposición, y esto no guarda relación con los dictados de la lógica. La jurisprudencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos nos ha hablado en el fallo de la Corte de California que no podía hablarse de violación cuando la mujer no había emitido ninguna manifestación defensiva pese al pánico que le generaba el ataque. Bueno, esto es realmente ir contra la naturaleza de las cosas. Nosotros en esto tenemos un derecho psicótico y en esto nos hacemos cargo. Cuando fuimos a buscar la dogmática penal, hicimos bien, fuimos a la aduana y trajimos toda la doctrina alemana, trajimos el causalismo, trajimos el finalismo de Wenzel, trajimos las adaptaciones de Roxin, trajimos con alguna resistencia, con alguna discusión actual, el funcionalismo de Jacobs adaptado a las cuestiones nacionales. Creo que un deber pendiente es armar nuestra propia dogmática
adaptada obviamente a las contingencias locales, ¿no? Todos sabemos lo que fue la experiencia del Código Paraguayo cuando copió el alemán. Una cosa es el Código Penal alemán en Alemania y otra cosa es el Código Penal alemán en Paraguay. Entonces, la labor futura es hacer nuestra propia dogmática. Y tenemos un derecho psicótico. ¿Estuvimos bien en ir a buscar Alemania? Y sí, sin duda. El sistema inglés es totalmente diferente al nuestro. Francia nos ofrecía mayores relieves dogmáticos. Y estuvimos bien en ir a buscar los principios dogmáticos Alemania. El próximo desafío es buscar nuestra propia dogmática, adoptar los contornos a la realidad criolla. En esto Borges también lo decía en El tamaño de la esperanza, en el prólogo a su libro Prohibido u Oculto, que decía, le hablo a los hombres de esta tierra y no a aquellos que ven o que creen que el sol nace en Europa. Tenemos que adaptar las cuestiones a la realidad de nuestra nación. Pero en algunas materias hemos avanzado y creo que todas las reivindicaciones en materia de la mujer y la aplicación de los estándares en materia contra la mujer han sido realmente nutritivos. Vuelvo sobre la otra parte de lo que no trajimos de la aduana. Por otro lado, tenemos un sistema dentro de esta psicosis que es continental europeo, porque nuestra legislación milita en la tradición continental europea, pero nos encanta acudir a los fallos de la Suprema Corte de los Estados Unidos, y la Suprema Corte de los Estados Unidos tiene fallos memorables como el famoso Marbury versus Madison, que reivindica el control de constitucionalidad, pero también tiene fallos lamentables como el fallo Dred Scott, aquel que legitimó la constitucionalidad del comercio de esclavos. Entonces digo, tomemos las cosas en su justo medio. Tomemos los estándares de consentimiento con la famosa frase no es no. Y ante cualquier cuestión de duda, sin barrer garantías constitucionales, apliquemos una perspectiva de género. Apliquemos una perspectiva de género que entre el conflicto, la traba, la lucha, la posesión, la inquina entre un hombre y una mujer, hay uno que tiene una situación de preeminencia en la sociedad y en la construcción de los roles estereotipados. Vuelvo al arco del tiempo. La actividad sedentaria llevó a la mujer a que fuese recluida a tareas menores a su función reproductiva y que el hombre tomara lo público. La vieja democracia de Atenas era hombres reunidos a la par o en paridad que discutían el mejor gobierno de la polis. Bueno, esto hoy en día tenemos que hacer una suerte de polis, de macro, ampliada, una polis 2.0, donde realmente la mujer tenga los mismos accesos y oportunidades que el hombre, y donde haya una legislación intuitiva adicional que parta de esta objetiva desigualdad y que tienda a nivelar en un punto de equilibrio y que lleve a la verdadera fraternidad, una fraternidad que obviamente nos convoca a todos. La legislación va amalgamando en su carácter, va tomando o eliminando disposiciones dañosas, restrictivas o discriminatorias. La mujer que matare para ocultar su deshonra, la manceba de la mujer, en diferencia del simple adulterio del hombre, a construcciones que tienden a nivelar esta cuestión. Esta es una política de todos. En esto estamos embanderados todos. La ley Micaela tiene que ser también otro de los atalayas que nos guíe para formarnos con perspectiva de género. ¿Qué es perspectiva de género? Partir de una idea que hay una desigualdad natural entre el hombre y la mujer. No es lo mismo, o no fue lo mismo para mí llegar a ser juez que a las juezas mujeres que han tenido el mismo cargo, similar cargo, por todas las exigencias adicionales que han tenido por su propia condición de mujer. Desde la crianza de los hijos, de la alimentación de los hijos, han generado deberes adicionales. La idea es la búsqueda de este norte en favor de todo. Claro, y con esto voy cerrando. La lucha contra el patriarcado lleva más de 4.000 años. No podemos en 40 años que empezaron los movimientos feministas, más allá de alguna manifestación adicional, pretender
cambiar una realidad que viene tributaria de mucho tiempo atrás. Como decía el teólogo alemán Romano Guardini, al tiempo no lo podemos someter. El tiempo prevalece sobre el espacio, pero sí está entre nosotros generar para el futuro unas políticas de géneros adecuadas que la siembra de hoy sean cosechadas por las generaciones futuras. No vamos a someter al tiempo. Las políticas de género, para anidarse definitivamente, necesitan años, necesita maduración, pero en el día a día que hagamos va a ser cada vez más una ola en el océano que nos permita llegar a esta verdadera fraternidad. Quiero cerrar estas breves palabras con: celebro la consagración del femicidio, celebro la distinción con el famoso feminicidio, Rachel Lagarde, como introductora desde una disciplina diferente al derecho. Celebramos la eliminación de la manceba, nos preocupamos por la derogación del infanticidio. El fallo Tejerina puso sobre la palestra todo lo nocivo que fue sacar una figura que era o que atenuaba la penalidad de una mujer cuando estaba bajo la influencia de los efectos puerperales, donde se le produce una alteración alteración hormónica natural, producto de todo lo que es el periodo de gestación, y nos tuvimos que encontrar con imposibilidad de legislar. Claro, y tenemos que acudir hasta perforar mínimos, hasta buscar alguna disposición de la parte general que termine buscando los sistemas de atenuación, de alguna manera pretendiendo a los jueces, ante la imperfección legislativa, que ellos terminen de dirimir el conflicto. Eso se llama exportar el conflicto desde el Poder Legislativo hacia el Poder Judicial, para que sean los jueces quienes establezcan la resolución del conflicto, lo cual no es saludable. La propia Cámara de Casación Penal, en un conocido fallo que se llama Ortuño Saavedra, dice que consagrar esta posibilidad de legislar a los jueces sería desbalancear los sistemas propios de una república, consagrando el gobierno de los jueces. Claro, es difícil erradicar el patriarcado. Es mucho más difícil erradicar el patriarcado en las sociedades occidentales. Nosotros, que tenemos como guía a los padres fundadores, Aristóteles, Platón, quienes estuvieron en Filadelfia, nos hablan de un cuestionamiento permanente a los límites del poder. En las sociedades occidentales el patriarcado está instituido. Las sociedades orientales, que siguen como patrón de conducta la Sanadecta de Confucio, estos proverbios cortos, en definitiva tienden a una reivindicación de la autoridad patriarcal del gobernante ante esta opción que es el orden o el caos. Obviamente es mucho más difícil mantener las cuestiones de seguridad en una sociedad que tiene por naturaleza un cuestionamiento al poder, que aquellas que vienen con razonamientos verticales o monolíticos. Creo que las políticas de género están alineadas entre nosotros. Creo que los delitos de género, las agravantes que podemos propugnar en materia de género son bien recibidas. Todo lo que sea discriminación y podamos borrar del vocabulario de nuestro Código Penal, bienvenida sea. Y a partir de ahí vamos a construir una verdadera fraternidad. Espero haber sido claro y estoy sometido a las preguntas que me quieran hacer. ¿Puedo preguntar, doctor Báez? Sí, adelante. Bueno, primero quiero agradecer la invitación que me ha hecho mi querido amigo, el doctor Báez, con el cual tengo el gusto de compartir muchas veces, incluso conferencias internacionales. Y recordar también que le tengo un cariño muy especial a la provincia de Jujuy, porque hace muchos años que estoy en la Comisión de Derecho Penal del Congreso de la Nación, y la última presidente que tuvimos fue Gabriela Burgos, la doctora Gabriela Burgos, realmente que ha sido, creo que una de las mejores
presidentes de esa comisión por su calidad como jurista y su calidad humana. Así que una felicitación a esa queridísima provincia. Bueno, yo estoy casado con una Castilla Sastre, una vieja familia de jujeña, así que me unen varios cariños para ella. Me parece excelente lo manifestado, Julio, contigo. Esto es tal vez una inquietud o una pregunta, llamarla como quieras, que es que pese al Tratado de Belén do Pará, me parece que podría ser, porque lo he visto en el ejercicio de la profesión, podría ser tal vez más interesante algo que creo que lo propuso Bonpadre, si no me equivoco, que es la posibilidad de la suspensión de juicio a prueba cuando interviene la mujer. Porque en el fondo el Tratado de Belén do Pará, sacando que mi maestro Julio Báez diga una cosa distinta, el Tratado de Belén do Pará lo que obliga de alguna forma a la ley argentina o a la actividad jurisdiccional es a la intervención de la mujer en el juicio. Es decir, que tenga que tener la intervención, no lo que la obliga a intervenir, sino que la actividad jurisdiccional le dé un lugar en esa acción. Sin embargo, creo que frente a un abuso sexual simple, si la mujer está de acuerdo con la aceptación de la suspensión de juicio a prueba, que es una forma de conclusión finalmente de la actividad jurisdiccional contra una persona concreta, me parece que es también darle, como dice Roxin finalmente, mejor dicho Jacob, ¿no? Cuando habla de persona, es darle la calidad de persona para que ella pueda aceptar o no esta forma de culminación de juicio. Me encantaría saber tu criterio, Julio. Gracias y perdón la molestia. No, gracias, Ricardo. Mira, a ver, la Corte emitió un fallo que yo siempre digo que es lamentable, que fue el famoso fallo Góngora. Digo lamentable porque estandarizó como que toda cuestión de violencia de género tiene que ser debatida en un juicio oral y público. Y no toda cuestión de género tiene que caer bajo el garrote torpe del derecho penal. Creo que la verdadera política de género, las verdaderas políticas públicas en materia de derecho de género, conforme el artículo 7 de la ley 26.485, están en los estadios de prevención. Es mejor asignarle recursos, protección a la mujer y una tuitiva estatal en serio que esperar la represión del sistema penal. Dicho esto, digo que Góngora fue un fallo lamentable porque pretendió equiparar la palabra juicio a juicio oral y público, y hay formas alternativas de solución de conflictos que son mucho más beneficiosas. Yo digo que en una cuestión de suspensión del juicio a prueba en materia de violencia de género, en un conflicto menor, cuando ya está extinguido la inquina que tenían el hombre y la mujer, donde recompusieron sus lazos, ¿para qué tenemos que seguirla sometiendo a este drama, como dice Almeida, que es el proceso penal? Muchas veces es mejor una solución alternativa. Digo esto porque si llegamos a la inocua pena de suspendido cumplimiento, dar 6 meses de prisión, esta mujer va a tener que no solamente dormir con su esposo, sino que va a tener que dormir con el condenado, ¿no? Recordemos la vieja película de Julia Roberts, Durmiendo con el enemigo. Bueno, acaba de ser Durmiendo con el condenado, donde lo estigmatiza, donde nada puede llegar a modificar y donde la extinción del conflicto está perimida. Y digo esto, hablamos del patriarcado como manifestación del hombre. Cuidado que se puede llegar a generar un efecto inverso desde el patriarcado estatal, desde el momento que la mujer es obligada a seguir con una persecución que no tiene interés. Es cierto que las acciones penales son públicas y por el modelo nuestro que ha tomado los institutos alternativos de suspensión del proceso del derecho americano y no de su tradición continental europea, tienden a una capacidad negocial distinta. Digo, esta adaptación es loable. No es necesario someter a un juicio a prueba en conflictos menores, en conflictos
en conflictos que ya están extinguidos, llevarla a la persecución penal. La persecución penal tiene que ser la última ratio y existen ramas preventivas desde el Estado mucho más eficientes que el garrote torpe que es el derecho penal. Y un poco el fallo Góngora fue tan lamentable que vino a desandar una línea trazada por la propia Corte del fallo Acosta. La Corte de Acosta dijo: busquen la forma de interpretar los derechos de manera pro homine, ahora es pro persona. ¿Qué quiere decir esto? De aquella manera, de una forma tal que ponga un límite del individuo frente al poder estatal. Una corriente que venía buscando un reconocimiento de derecho asume una posición restrictiva, so pena de alguna sanción contra el Estado argentino por no cumplir o incumplir los términos de la Convención Belén do Pará. Digo, sigamos adelante con la perseguibilidad pública porque hay un interés estatal en los casos de violencia de género de cierta entidad, pero los conflictos extinguidos es generar un patriarcado a la inversa, es generar una nueva forma de sometimiento de la mujer, esta vez no en manos del hombre, sino del Estado. La obligamos a seguir con una persecución que ya no quiere seguir. Otro de los errores ha sido legislar como acción pública los delitos contra los menores. Muchas veces esta dependencia de la instancia privada le daba al Estado un marco de posibilidades a la mujer o al menor de no someter o no reedictar ese drama que es el proceso penal, no volver a revictimizar todo este apotegma que es pasar por la secuencia del proceso. El fallo Góngora fue un fallo lamentable. Primero que fue lamentable porque pretendió hablar o pretendió causar un tema de violencia familiar cuando el presupuesto fáctico de Góngora era un acto de tocamiento inverecundo en un subte, en un colectivo. Era disociado del contexto de violencia de género. Y además uno se ríe ahora porque entre que fue y vino Góngora, el señor Góngora terminó sobreseído por prescripción. Tanto fue que vino, como decía el Bambino Veira, vamos y venimos. El Bambino que de derecho penal algo terminó sabiendo, la causa terminó prescribiendo. Entonces, el presidente Góngora, que ya no está siendo oído en los fiscales, está siendo desoído por los fiscales en materia de persecución de delitos menores, fue un retroceso en una línea que venía trazando la Corte. Y esto, cuando el legislador sanciona una norma, ofrece un programa. Ofrece un programa, entre otras cosas, un programa de jurisprudencia. A partir de la sanción de normas generales, ofrece un programa de jurisprudencia. Después podemos hablar si habilita o no poder punitivo, que esta es otra cuestión. El legislador también habilita poder punitivo al consagrar una ley penal. Muchas veces no sabe ni siquiera qué habilita, a veces se habilita a sí mismo. Pero cuando en este proyecto de jurisprudencia la Corte volvió y tomó la posta de Góngora, creo que fue un retroceso, creo que fue una cuestión lamentable. Insisto, en cuestiones menores no es necesaria llegar a la anodina pena de ejecución condicional. Vayamos a un tratamiento por las vías alternativas con obligaciones del hombre de hacer determinadas tareas comunitarias. Una de las tareas comunitarias es someterse al curso de hombres que ejercen violencia siguiendo el modelo de Bogenhofer, que le permite articular y construir nuevas masculinidades con un tratamiento terapéutico serio y obviamente debidamente financiado, y no una pena de 6 meses de prisión que nada comunica y nada dice. Lo único que va a hacer o generar es el famoso efecto simbólico del derecho penal, el simbolismo del derecho penal, pensar que porque tenemos legislación penal van a cambiar la naturaleza de las cosas. Esto es como pretender derogar la ley de gravedad. Podemos derogar la ley de gravedad y los objetos igual se van a seguir cayendo. Muy bien. Gracias, Julito, muy claro lo tuyo. ¿Hay más alguna pregunta o inquietud para el doctor Julio César? Vamos a ir cerrando, agradeciendo. Aprovecho estos últimos segunditos o minutos para contarles que están con nosotros, a ver si siguen. En el día de hoy hemos firmado la resolución y resoluciones donde designamos a nuestros presidentes y presidentas de los institutos, y vi que está la doctora Natacha
Feijó y el doctor Marco Espinazi, presidenta del Instituto de la Mujer, Género y Diversidad del Derecho, la doctora Feijó y el doctor Marquitos Espinazi, presidente del Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal. Así que, ¿están ahí todavía? Se los ve, agradecerles y bueno, ya vamos a estar, ahí está presente Marquitos. Así que bueno, es importante, si no hay preguntas o inquietudes, este es el punto de partida, ¿no? De que tenemos un trabajo conjunto con los institutos, con nuestros colegas de nuestro Poder Judicial, el Juez de Violencia, que también veo que está la doctora María Rosario Hinojo, el doctor Luis Camada. Es un orgullo, es un gusto como abogado litigante y presidente de nuestro colegio de abogados y abogadas tener este encuentro, ¿no? Que por ahora será de esta manera virtual, pero seguramente vamos a estar molestando y tocando las puertas a todos nuestros jueces y juezas de la provincia de Jujuy en toda la materia, y bueno, con nuestros presidentes y presidentas en estas cosas que nos vinculan, ¿no? Para, más que nada, para mejorar nuestra administración de justicia y fortalecer también la ciencia jurídica y el conocimiento de nuestros matriculados y matriculadas. Así que bueno, agradecerles de todo corazón. A partir de la semana que viene vamos a trabajar ya fuertemente con los institutos y vamos a estar generando muchas y más cosas. Así que bueno, si alguien más quiere decir algo para cerrar, que levantó la mano el doctor Ricardo. Gracias, doctor. Sí, bueno, voy a pasarles un aviso, porque este tema justamente de la pandemia que nos tuvo todos encerrados, por lo menos algunas cosas nos ha servido. El doctor Julio Báez es uno de los expositores permanentes en el Instituto de Derecho Penal de la Universidad Católica de La Plata, de lo cual sigo siendo el director del Instituto de Derecho Penal. Vamos a iniciar seguramente en el mes de septiembre la 5ª Diplomatura Internacional de Derecho Penal, que antes no invitábamos a las provincias porque se hacía presencial, entonces ir a Buenos Aires era como algo medio poco probable. Así que voy a tener el atrevimiento de pedirle al amigo Julio Báez, después con el cual siempre tenemos conversaciones, que me envíen la forma de comunicarme con ustedes para ofrecerles, si quieren intervenir en esta diplomatura, que ya es la 5ª que se hace y que se termina en Europa, se termina en Barcelona, en Madrid, en Cagliari y en Roma, con profesores como Enrique Bacigalupo, Cancio Meliá, Mauro Ronco, Giovanni Coco, Chus Pesqueira, Carlos Pérez del Valle. Estamos hablando de los mejores profesores de Derecho Penal de la Europa continental, con los cuales hemos compartido algunas de las charlas con Julio. Así que me voy a tomar el atrevimiento de hacerles llegar la invitación para aquellos que quieran de alguna forma o cursar o poder intervenir de alguna forma en esta 5ª Diplomatura Internacional que comenzamos. Muchas gracias, doctor Baño. Gracias, Julito. Te felicito, siempre lo tuyo espectacularmente bueno. Gracias, Ricardo. Ahí vi una pregunta que pensaba del abolicionismo. Bueno, la verdad no es el tema que nos convoca, pero no voy a eludir la respuesta. Lo dije hace tiempo en una breve columna en Infobae para un público no penal. Yo creo que las corrientes abolicionistas le han, sin dejar de destacar algún aporte teórico con cierta entidad o razonamiento, le han hecho mucho daño al sistema penal argentino. Creo que el abolicionismo de Hulman, primero, es inaplicable para la realidad de las provincias de Buenos Aires, de la capital general o de las zonas cercanas a Jujuy, ¿no? Es más propio para otro tipo de espacios geográficos. Yo sigo pensando en la pena y en esto voy a reivindicar un poco la figura del doctor Zaffaroni, ¿no? Donde ha sido tildado de abolicionista y Raúl nunca fue abolicionista.
él va al minimalismo o a la contención del derecho penal. Nunca se enroló en las corrientes de Hullman. Podemos discutir la reincidencia, podemos hacer algunas cuestiones opuestas o versiones opuestas que tenemos del propio, en definitiva, el jurista más importante que ha dado la nación para el último tiempo, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, nos guste o no nos guste, pero nunca fue abolicionista. Dicho esto, yo creo en la necesidad de la pena, yo creo que la pena tiene que seguir teniendo los mismos efectos que tenemos hasta ahora. Después discutamos prevención general, especial, negativa, positiva y todas sus variables. Pero el sistema penal, el merecedor de la pena y el sistema de retribución tiene que seguir intacto. Y en esto yo creo que tenía razón Nino, en la polémica que tenía con Zaffaroni. Nino decía, advertida la disfuncionalidad del sistema, que lo tiene, en lugar de erradicarlo, lo que tenemos que hacer es mejorarlo. Tenemos que ir hacia un sistema que tienda a nivelar hacia arriba las formas de criminalización, que no sea aquella selección estructural y natural donde queda como destinatario de su actuación la ópera tosca o el autor de la ópera tosca, y quedan bajo el manto de la impunidad del castigo aquellos delitos que comúnmente conocemos como delitos cuello blanco, que son los delitos llevados por un segmento definido de la población en un marco de ocupacional con la complacencia o aquiescencia de la sociedad y con su propia autocomplacencia, porque él no se cree un delincuente, ni se ve como delincuente, ni la sociedad lo ve como un delincuente. Y es tan delincuente como aquella persona que establece la criminalidad barrial o callejera. Yo siempre hago un ejemplo. ¿Qué es más dañino? Aquella persona que entra armada al banco y roba y asalta al cajero, que de por sí es un hecho violento y periférico, o aquella persona que detrás de una computadora con un traje Armani empieza a vaciar todas las cuentas de la entidad bancaria. Bueno, uno es visto como el delincuente tradicional y otro es visto como un astuto o un gentil hombre de negocio. Digo esto, las corrientes abolicionistas le han dañado de muerte al derecho penal. Creo que es difícil suscribirla, sin perjuicio de algún aporte teórico importante, pero advertida la disfuncionalidad, el sistema no hay que eliminarlo, sino que mejorarlo. Y en lo nuestro tenemos que alejarnos de las verdades reveladas o las verdades pontificias. Yo hablé de un jurista que sin duda es el jurista más importante que tiene la nación. Yo me he formado con sus manuales, pero no por eso tenemos que suscribir todas y cada una de sus ponencias. Esto me hace acordar a Borges cuando recordaba que los panegiristas de Oscar Wilde llegaban a la lógica y conclusión elemental que Wilde nunca se equivocaba. Pero Zaffaroni no es Wilde, es un jurista importante, formado, que ha leído y ha estudiado más que mucho, pero con el cual se puede coincidir o discutir diferentes teorías. A ver, vamos a poner un ejemplo en lo que no estamos en desacuerdo. La reincidencia. Alguno puede decir que es una culpabilidad por un mismo hecho, es aquella persona que delinque en segunda oportunidad, se le abarca las consecuencias del primer hecho, con lo cual habría un derecho penal de actor y no un derecho penal de acto. Yo creo que la reincidencia es plenamente válida, constitucional, como lo dijo la Corte en Lebeque, en Gómez Ávalo, y últimamente en Arévalo, que lo único que hace es ajustar el tratamiento penitenciario a aquella persona que la primera sanción no fue suficiente. Esto es lo que decía Carrara. A aquella persona que vuelve a delinquir hay que intensificar la sanción. Desde el abolicionismo tiene una posición interesante, ¿no?, que es para analizarla. Yo no la comparto, pero digo, esto es un ida y vuelta y acá no hay verdades reveladas, ni nadie puede profetizar. Ellos dicen, bueno, no fue suficiente porque el Estado no tuvo por intermedio de los sistemas carcelarios la posibilidad de reencauzar al individuo. Y algo de razón también tienen. Creo que no hay que abolir la cárcel, pero tampoco hay que dejar morir de cárcel. Tenemos que mejorar nuestro sistema penitenciario y que las cárceles no sean usinas de nuevos delincuentes. Hoy la realidad que estamos viviendo en nuestras cárceles, en las cárceles de la región, donde como primer defecto tenemos que el 70% son presos bajo prisión preventiva, están presos por las dudas. Tenemos aquello que Foucault decía, el paso del ancien régimen a la sociedad disciplinaria como un
hacer morir a un dejar morir. Hoy nuestras prisiones tienden a dejar morir. Esto lo decía Foucault en su primer tomo sobre la historia de la sexualidad, en su seminario, La sociedad punitiva, y en su célebre Vigilar y castigar, como un traspaso del anciano régimen a la sociedad disciplinaria, como un hacer morir a un dejar morir. Digo, no tenemos que eliminar el sistema penal. La pena tiene que seguir existiendo, como decía Soler, como fundamento de toda sociedad. Tiene que haber un sistema merecedor de castigo. Lo que no tiene que seleccionarse el estereotipo, no tiene que haber una selección estereotipada, secundaria, que de alguna manera desnaturaliza o deslegitima el proceso, pero no por eso abolir el sistema penal. Vuelvo a Nino. El sistema penal tiene que permanecer incólume. Advertida una disfuncionalidad, mejor que eliminarlo, es mejorarlo. Bien. Doctora, adverto que hay una última pregunta de la doctora María del Rosario Hinojo. Para terminar, ¿puede ser? Por chat. Abuso de niñas. Si considera considera el abuso de niñas es típicamente de género, sí, sin duda es un delito de género, y además donde tenemos que amplificar la capacidad de rendimiento, ¿no? En cuanto a la credibilidad del menor. Mira, hay un fallo de la Corte de los Estados Unidos que se llama Pennsylvania versus Riche, donde dice que uno de los elementos que tiende a obstaculizar o consagrar el candelero de la luz fatua de la impunidad es justamente la posibilidad de detección, con lo cual tenemos que generar una amplificación de la credibilidad del relato. Los psicólogos norteamericanos Ruth y Henry Kemper eran mucho más apodícticos y radicales. Decían, en materia de abuso sexual, un niño no miente. Cuando te cuento un relato de un abuso sexual, es una película que vivió y no que se la contaron. Un niño te puede mentir en que su papá, con escala, vamos a hacer... incardinarnos en Jujuy, el Monte Chani en Ojotas, pero te puede fabular con eso, pero no con un episodio sexual. En materia de delitos sexuales y más de abusos sexuales contra la niñez, tenemos que amplificar la credibilidad del relato. El Santo Padre fue claro, dijo, cuando, si bien lo llevó al tema de religioso, cuando actúa esta verdadera barbarie que es el abuso sexual de niños, no solamente actúa un abuso de poder, una relación funcional, sino que está actuando el diablo mismo. Creo que en materia de abuso de niños tenemos que extremar todos los esfuerzos desde la dogmática y desde el derecho procesal. El derecho procesal ha dado herramientas. La Cámara Gesell es un instrumento que puede ser poco simpáticos para algunos, pero necesarios para otros, donde el niño tiene la posibilidad de declarar, o la niña abusada tiene la posibilidad de declarar bajo un barco de contención que no lo podía tener ante un operador judicial del sistema. Es más, acá podría llegar una suerte de ingreso en colisión entre los derechos del niño y la facultad que tiene el imputado de controlar la prueba. Y esto lo tiene resuelto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en un fallo PVC contra Alemania, cuando dice, cuando entran en colisión dos derechos, uno del imputado a formular preguntas de cargo y contrainterrogar, y los derechos del niño, prevalece el interés del niño, este concepto superior por el cual tiende al bienestar del niño en general. Digamos esto claro, todos los esfuerzos que hagamos en resguardo de los derechos de la niñez, mucho más en materia de estos actos atroces o aberrantes, como puede ser tocar a una criatura, todos los esfuerzos que hagamos en aras de su resguardo siempre van a resultar escasos, siempre hay que hacer algo más. Por eso yo propongo amplificar la credibilidad del relato. Incluso, y sobre esto admito alguna suerte de disenso en el público, el testis unius, testis nullius,
es una norma derogada por el arco del tiempo. La valoración probatoria es un sistema por el cual el juez puede acomodar determinados razonamientos siempre y cuando motive o de explicaciones fundado en la lógica, la experiencia y el sentido común por el cual llega a tal premiso o categoría jurídica. No hace falta que el testigo sea auxiliado por nada. Sobre esto el profesor Sancinetti tiene otra opinión, en un interesante desarrollo llega a una suerte de desvanecimiento del principio de indubio pro reo a través del testigo único por testigo nulio, pero insisto, el sistema de valoración probatoria, a darle un poder real al juez, que es para lo que tiene que estar, no para mezclarse con la prueba, le da la posibilidad de tener como creíble un relato, y como la valoración probatoria no está basada como el sistema de pruebas tasadas en algoritmo o en principios rígidos, puede llegar a determinada conclusión jurídica de culpabilidad o de inocencia, en tanto y en cuanto de las razones de hecho y de derecho motiva, en definitiva, como decía de la Rúa en la casación penal, de por qué llega a determinado juicio axiológico. Muy bien. Entonces, ya estamos en condiciones de cerrar, agradecer. Bueno, gracias a todos, por supuesto, los asistentes y las asistentes. Un agradecimiento y un cariño especial en nombre de todo el Consejo Directivo, de los institutos y de la abogacía de la provincia de Jujuy, a vos, estimado Julio César. Así que es nuevamente un orgullo, ¿no? Y un honor, y seguramente vamos a estar en permanente contacto, y ojalá que pronto podamos hacerlo, ¿no? Con los afectos, como vos decías al inicio, tus palabras, que podamos fortalecer los afectos entre toda la abogacía del país, y en particular con lo que nos apasiona el derecho penal, y mucho más aún fortaleciendo la perspectiva de género que nosotros como institución y como integrante de este nuevo Consejo Directivo estamos dispuestos a dar esa lucha, y empezando por nosotros, ¿no? por los varones que integramos al Consejo. Así que bueno, agradecerle a todos los jueces y juezas de nuestra provincia que están presentes, a todos los colegas de Buenos Aires, acá de Jujuy, de todo el país, y bueno, un abrazo fraterno para vos, sabiendo que nuestra institución y nuestra provincia está siempre esperándote. Abrazo para todos y muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Julito. Hasta luego.